me presento delante de ti. Es una actitud nuestra, propia obviamente del Hijo de Dios y de aquellos que necesitan del Señor. Pero entender esa necesidad de tener un encuentro con Él, un encuentro con Cristo, tiene que ver básicamente con sacrificar muchas cosas. Yo fácilmente puedo usar uno ¿no? Está bien. Okay. Puede tener esa conciencia de encontrarnos con Él, hermano, no solo es permitir que Él nos visite o que nos toque, que nos abrace, que nos bendiga. No solo es sentir el calorcito, el fuego, el espíritu, la presencia. Tiene que ver con renunciar a muchas cosas y tiene que haber una relación de amor muy grande. Bueno, vamos al texto. Mire lo que dice Mateos en el capítulo 4, el versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero necesitamos ser conscientes de que en Cristo se nos ha acercado lo que Adán perdió, lo que era muy lejano. Eso muy lejano y eso que Adán perdió básicamente fue la intimidad con el Señor, su cercanía, el reino de Dios en medio de los hombres. Entonces cuando uno lee el Génesis y ve el texto, que en el huerto Dios estaba, Dios se paseaba, hablaba, los saludaba, ¿cómo estás? ¿Hiciste lechuga hoy día? ¿Cosechaste el brócoli, la coliflor? Sí, estoy bien. Era una relación, una cercanía. Adán estaba acostumbrado a esa voz. Esa voz no solo lo visitaba, no solo se preocupaba por él, esa voz lo vestía, esa voz lo cubría, era su cobertura. Y esa voz suplía todas sus necesidades. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo dice la Biblia. Entonces, Adán de alguna manera tenía esa cercanía, ese conocimiento. Dios se le revelaba, lo visitaba. No se sentía solo. Su espíritu estaba totalmente conectado. Pero obviamente en el lado humano sí necesitaba una compañera, una ayuda idónea. ¿Por qué lo hago pensar así con respecto a Adán? Porque necesito que partamos entendiendo cómo se sintió Adán cuando pierde todo aquello. Cuando por causa del pecado y del engaño pierde esa comunión, ya Dios no está, pierde sus vestiduras, se encuentra desnudo. Y ya todo lo que iba a hacer, el trabajo, el trabajar la tierra y todo lo demás, tenía que ver con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿sí? Porque la mayoría de los predicadores o la mayoría de las iglesias siempre, por culpa de Adán, y no es mentira, por culpa de Adán y Eva, y como que siempre por culpa de ellos y por culpa de ellos. Pero hermanos, póngase a pensar en Adán, seamos misericordiosos con Adán. ¿Cómo se sintió él cuando se da cuenta que por solo una decisión o una mala decisión, se da cuenta que queda desnudo, pierde toda esa protección y esa cobertura? Esa voz ya no lo cubría, esa voz ya no lo acompañaba cariñosamente. Ahora esa voz traía sobre él justicia, disciplina, restauración. Ya la relación era distinta. La tierra cambió. La tierra se comportó de manera distinta solo por una mala decisión del hombre. Perdió muchas cosas. Y Adán tiene que haberse dado cuenta de que todo su entorno tiene que haber cambiado. Ya la fluidez espiritual con el cielo tal vez ya no era, fue distinta. Ahora, tal vez a lo mejor quiso volver a Edén, al huerto, para volver a vivir lo que antes vivía. Y Dios no lo permitió porque dice que Dios puso un ángel con una espada, ¿sí? Y cercó el huerto. Entonces imagínense cómo se habrá sentido Adán. Porque
siguió engendrando hijos, ya no a la imagen de Dios. En Génesis 5 creo dice que Adán engendró hijos de acuerdo a su semejanza. Ya no venían a la semejanza de Dios, ahora venían a la semejanza de Adán, un Adán caído. El único hombre no nacido de un vientre de una mujer. Sin embargo, en algún minuto de tristeza, de angustia, de soledad, qué sé yo, tiene que haber sentido la gran necesidad de volver al huerto, volver a vivir lo que yo allá estaba con Dios, el cielo, los ángeles, había una sabiduría, el Señor me traía los animales, yo le establecía el nombre, tú serás esto, tú harás esto otro. O sea, había una comunión tremenda. La tierra obedecía a esa voz de autoridad, porque la autoridad la tenía el hombre. Ok, todo eso lo perdió. Todo eso que perdió, y a través de los años y las edades y los tiempos, el hombre, la raza humana, el ser humano, lo ha recuperado por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, por culpa de ese Adán caído, vinieron muchas maldiciones al hombre, a la mujer, a la tierra, a la serpiente. No se salvó nadie. Pero qué tremendo, porque por ese primer Adán que entra la muerte y entra toda la maldición, la Biblia dice, por el segundo Adán, por Cristo, todas esas maldiciones pueden ser rotas. Entonces, a las futuras mamitas que pueden haber aquí en medio de nosotros, futuras, no es racional. Es decir, ¿por qué aceptar el parir con dolor? Hoy, ¿por qué aceptarlo? Si el parir con dolor ha sido una maldición. ¿Pues no le parece que en Cristo la Biblia dice que las maldiciones han sido rotas? Entonces cuando vaya a la sala de parto, en el futuro, no acepte ese dolor. Esas maldiciones ya fueron rotas. Y el Señor las cambió, o sea, las transformó. Y están ahí, son promesas, son mías. Ahora, encontrarnos con el Señor nos hace entender de que Él recupera algo. Y comienza, cuando llega a su tierra o a Jerusalén, comienza diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo que estaba lejos, algo que se había perdido. Sin embargo, Él lo trae de regreso. Ahora, mire lo que la Biblia dice con respecto a esa función maravillosa que hizo el Señor. Primero, Efesios dice que hizo esa hermosa reconciliación, donde ambos, es decir, Israel y todas las naciones gentiles, ambos pueblos, solo se reconcilian y vienen a ser un solo cuerpo mediante la cruz. Es decir, es el Señor que por medio de la reconciliación rompe todas esas barreras y ya las únicas o hermosas promesas no solo eran para el Israel literal, sino que esas promesas se abren y se expanden para que todo el que cree en Jesús las pueda alcanzar. ¿Cómo las rompe? Por medio de la muerte. Rompe esa enemistad, una enemistad que había entre cielos y tierra, entre promesas y entre hijos. Algo se había alejado, había un abismo, había un espacio muy difícil. Pero en Cristo todo eso se recupera. No pierda de vista que en el Antiguo Testamento todas esas personas, profetas, hombres, mujeres, la mamá de Samuel, Ana, ¿sí? Bueno, y muchas otras, pero todas ellas cuando buscaron al Señor y fueron al templo y se acercaron y oraron, y los profetas con depresión, sin depresión, con angustia, sin angustia, o sea, todos ellos no han podido vivir o no alcanzaron a vivir aquí en la tierra lo que estamos viviendo nosotros hoy, que es tener la presencia del Señor 24/7,
si lo queremos. ¿Sí? Está dispuesto. Ese trono de gracia está abierto. ¿Sí? Esa realidad no la vivió Elías, no la vivió Eliseo, no la vivió la gente del Antiguo Testamento. Esa mujer Ana que entra al templo para orar y pedir que su esterilidad desaparezca y poder tener un hijo, y Señor, y si tú me lo das, yo te lo ofrendo. Le costó mucho encontrar la presencia del Señor. Básicamente encontrar el consuelo, poder sentir algo. Sentir es cuando tú vas a la oración y te levantas seguro de que el Señor te escuchó. Porque a veces entramos a la oración y terminamos ese tiempo y nos levantamos con... No escucho nada. Nos levantamos con esa inquietud, ¿sí? Ok. Sin embargo, toda esa enemistad el Señor la reconcilia. Colosenses dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, ¿sí? O sea, ese derramamiento de sangre, él constituye una paz. Ya no hay pleito, ya no hay enemistad entre el reino de Dios y entre los hombres que han aceptado a Cristo, ¿sí? O sea, tenemos ese acceso. Ha habido una reconciliación. Ok. Mire, Dios usa a Juan el Bautista, para la proclamación del mensaje. Este Juan anuncia, proclama, establece el mensaje del arrepentimiento y del bautismo en las aguas. Es impulsado por el Señor para comenzar a preparar el camino y comenzar a declarar la bendición, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y comienza obviamente a oficiar su ministerio, su llamado, su propósito. Juan lo hace. Ahora, llama la atención porque todos entendemos que Juan tenía familia. Es decir, padre, madre, casa, hermanos. Pero la Biblia dice que Juan, Dios lo llevó a vivir al desierto. Tenía una vestimenta muy ad hoc al lugar y una relación muy interesante. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se va al desierto? Básicamente porque al Señor le interesaba, o a Dios le interesaba, que este hombre no se contaminara con un sistema religioso. Porque por otro lado, la realidad del tiempo de los sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, escribas y toda la gente que funcionaba alrededor de la ley, alrededor de las leyes de Dios, alrededor del templo y de la sinagoga, toda esa gente estaba inmersa en un sistema religioso. Y amaban al Señor, amaban a Dios. Y declaraban y profetizaban y predicaban al igual, ejecutaban sus liturgias y sus cultos igual que la iglesia hoy. Asumiendo que un día Cristo vendrá. Asumiendo que un día el Señor vendrá a buscarnos. Asumiendo que las promesas están escritas y los tiempos y todo es evidente. Cristo viene, Cristo viene. No, esa misma realidad la vivían los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, los levitas en el tiempo de Cristo. Ellos vivían la misma realidad. Mire lo que dice Pedro escribiendo en una de sus cartas. Dice, esta gente y todos los antiguos indagaron, inquirieron diligentemente, investigaron para saber en qué tiempo, en qué lugar, en qué época habría de manifestarse el Mesías. Por lo tanto, todo ese sistema religioso vivía en función de aquello. ¿Dónde estará? ¿Cuándo aparecerá? ¿Dónde se manifestará? La gran noticia fue que Jesús llegó al medio de ellos y no lo aceptaron, no lo reconocieron, no lo identificaron. No todos, por supuesto, pero la mayoría de todo ese sistema religioso, al contrario, lo condenó. Ellos le dieron más importancia, entre muchas cosas, le dieron más importancia a su día de reposo, al Sabbat. Y eran pero demasiado estrictos para guardarlo. Entonces criticaban a Jesús o a sus discípulos diciendo, mira, ellos hacen cosas y no guardan el día, la ley.
¿Cómo es posible? Jesús sanó o levantó a un paralítico y ellos se iban en contra, a decir, ¿cómo? Mira, eso no se hace, es ley, es el sabbat, estás yendo en contra de Dios y en contra de sus mandamientos, no lo puedes hacer. ¿Cuántos aquí han ido a Israel alguna vez? ¿Cuántos quieren ir? Sean bendecidos con un viaje en el nombre del Señor. Amén. ¿Y por qué dije eso? Sí, yo nunca he ido a Israel, ¿sí? Pero obviamente hoy con la información y todo uno va aprendiendo y conociendo otras culturas, ¿sí? Entonces Israel hasta el día de hoy le da tanta importancia, cuida tanto el Sabbat, el día de reposo, que en los edificios habitacionales hay un ascensor que es exclusivo para usarlo el día del Sabbat. ¿Por qué? Porque ese ascensor, los judíos solo lo usan el día del Sabbat porque está programado para que solo la persona entre y no haga nada. Es decir, para ellos significa trabajo. En el día de reposo, extender la mano y apretar el botón que diga el piso quinto. ¿Me explico? Ok, eso para ellos significa trabajo en el día de reposo. Y no se puede hacer, porque incumplen la ley. Son infractores si lo hacen, ¿sí? Ok, entonces en los edificios hay un ascensor que está programado de tal manera que ellos entren y no hagan nada. Entonces hay un tiempo, suben primer piso, otros minutos, segundo piso, tercer piso, hay un tiempo, se abren las puertas, se cierra todo solo, ellos no hacen nada. ¿Por qué se lo cuento? Bueno, para que vea cuánta importancia le dan al Sabbat, al día del reposo. Vale la pena entender por qué se molestaron cuando el Señor o sus discípulos se inclinan y desatan las ataduras del paralítico o le quitan la manta, qué sé yo. Solo eso, el Señor solo desató, ni siquiera lo tomó, no, lo desatan y le dice, levántate. Y el hombre desatado se levanta, se acomoda, toma sus cosas y se va. Solo un movimiento de manos para ellos era incumplir la ley, ¿sí? Ahora, a ese sistema religioso se enfrentó el Señor. Y el Señor o Jesús rompió todos esos esquemas. Llevó a Juan el Bautista a prepararse en el desierto para que no se mezclara con ese sistema religioso. Y de tal manera Juan viene y anunciando, yéndose en contra no solo del pecado o de los líderes de la ciudad, sino anunciando el pecado y anunciando la lejanía que había en contra del Señor. Los llama al arrepentimiento y los llama al bautismo en las aguas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo os bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El tiempo de crisis y adversidad debe evidenciar nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo de crisis que tuvo el Bautista, Juan, su fe, su convicción claudicó. Tuvo serios problemas. Pero la Biblia declara en los textos que leímos anterior que Juan el Bautista sabía quién era Jesús. De hecho, cuando lo ve acercarse en el Jordán, él se da cuenta. O sea, lo ve y lo reconoce y dice, este es el Cristo, este es el Mesías. Y antes de efectuar el bautismo le dice, mira, tú debieras bautizarme. Y en uno de los textos ahí dice, viene uno después de mí, pero que es antes que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces cuando lo ve, y le dice, tú debieras bautizarme. Y el Señor le dice, mira, para que se cumpla, sea justo, para que se aplique justicia y se cumpla la palabra, Juan, bautízame. Ahora, no solo eso. Él viene a decir, Juan dice,
Este es el Cristo que quita el pecado del mundo. Yo bautizo en agua, pero Él bautiza en el Espíritu Santo. No solo eso, más encima Jesús desciende a las aguas y se abren los cielos. Y el Señor y Dios se manifiesta. Sale su voz declarando, este es mi Hijo. Esa voz, todos los que estaban ahí la escucharon. ¿Sí? No solo eso, desciende el Espíritu Santo para que Jesús fuera bautizado con el Espíritu Santo. Todo lo que estaba ocurriendo allí, toda esa gente la estaba viendo. Y Juan el Bautista estaba en primera fila, viviendo una experiencia maravillosa. No solo dándose cuenta que él reconoce a Jesús y se da cuenta que es el Mesías o la promesa, sino también dándose cuenta que el cielo respalda. ¿Sí? Ok. Pero no hay seguridad en las apariciones, en las manifestaciones, en que Dios nos hable. No tenemos seguridad de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos lleva a tiempos de dificultad o de adversidades para revelar verdaderamente dónde está nuestro fundamento. ¿A cuántos les gusta el control del televisor? ¿Cuántos más de alguna vez hemos peleado con nuestros hermanos en casa o con nuestros papás para... No, la solución ahora es tener tele en todas las habitaciones. Sí, nadie pelea. ¿Cómo se sentiría usted si el Señor quitara el control de tu vida, de tus manos, y lo controlara Él? Porque a veces nuestro fundamento porque a veces nuestra seguridad solo está fundada en lo que tenemos. Entonces recuerda esa expresión que dice el pastor Mauricio. A veces hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es... Ahora, vino un tiempo de crisis para el Bautista, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado, puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Mandó a decirle, eres tú, ese que está hablando es Juan, desde la cárcel, preso. Le manda a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? El Bautista, el que vio los cielos abiertos, el que lo reconoce en el agua, el que bautiza, el que ve la manifestación del Espíritu Santo. En Cristo, tú eres el que quita el pecado del mundo. Yo te reconozco, yo no debiera bautizarte, tú debieras bautizarme a mí. No, esa misma persona, preso en la cárcel, atado con grillos, con cadenas en sus brazos, en sus pies, en un calabozo oscuro, en medio de esa adversidad, entra a dudar. En medio de esa duda, a sus amigos, a sus siervos, a sus ayudantes, les dice, vayan y pregúntenle. Vayan donde él y pregúntenle. Díganle que yo dije, ¿eres tú realmente? Lo hago mirar otra perspectiva. Jesús, después del Jordán, inicia su ministerio y empieza a ir a Capernaum y a varios lugares a llamar a sus seguidores, a buscar a sus discípulos, a escogerlos. Entonces va y le dice a Mateo, sígueme, va y pilla a Pedro y le dice, te haré pescador de hombres, va y, empieza a buscar. Y dice la Biblia que a todos ellos que eligió, todos le siguieron. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo de Mateo porque estaba cobrando impuestos y vamos, sígueme. Y Mateo dejó ahí su trabajo tirado. ¿En qué minuto renunció? ¿En qué minuto rindió cuentas por rendir? No, se fue nomás. Se fue. Ok, pero... Y si usted avanza en los evangelios se va a dar cuenta que en
en la predicación de la bienaventuranza dice que había una multitud que seguía al Señor. O sea, algo generaba a Cristo. Ok, en medio de todo ese acontecimiento, ¿sabía usted que la Biblia dice que Juan seguía bautizando antes de caer preso? Pero Jesús ya se estaba moviendo y predicando. Y la gente lo seguía, iba a buscar, iba a escuchar el sermón del monte. ¿Qué hacía Juan? Porque Juan, ¿la Biblia qué dice? Dice que vino a preparar el camino. Para que una vez manifestado el Cristo, o sea, ¿qué hacía Juan? Peor aún, le cambio la perspectiva. ¿Por qué Pedro, Mateo y todos los otros, al momento de escuchar el llamado del Señor, le siguieron de inmediato? ¿Y por qué Juan no? Tú eres el Cristo. Tú eres. Toda la escritura y toda la historia espera la venida del Señor. Y llegó, vino, se manifestó en ellos, estuvo ahí. ¿Por qué no lo siguió? Se habrá enamorado mucho de su ministerio. Más que enamorarse de Cristo. No lo sé, pero son preguntas que a veces aparecen cuando uno comienza a ver. Ok, manda a preguntarle al Señor y el Señor le responde y le dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esa fue la respuesta del Señor. O sea, vayan y díganle a Juan. Ok. No podemos conformarnos solo con el arrepentimiento. El proceso debe avanzar a una vida de Cristo manifestada, donde solo el Señor o solo Él gobierna nuestros corazones. Porque tal vez no solo Juan, sino la mayoría de esas personas o del sistema religioso, solo había escuchado el mensaje del arrepentimiento y de perdón de pecados. Y muchos habían ido a las aguas, muchos se bautizaban en ese tiempo, pero tal vez solo se quedaron ahí, en ese proceso de bautismo, en ese proceso de arrepentimiento, en ese proceso de perdón de pecados. Sin embargo, la vida de transformación, el cambio en Cristo tiene que seguir. Esa importancia de decir, el reino de los cielos entre vosotros está, el reino de los cielos hasta vosotros ha llegado. Esa es la importancia de que el reino de Cristo gobierne nuestra vida. ¿Sí? Porque ese Adán caído se acostumbró a una independencia, a vivir solo, a tomar decisiones solos, a engendrar de manera. No podemos vivir independientes del Señor. Es decir, Él se quiere meter con nosotros. Él no quiere ser uno más. El gran problema de la India, en la India hasta 3 años atrás creo, había más de 30.000 religiones. Entonces, usted manda a un misionero a la India a predicar el Evangelio y créame, va a ser bienvenido. Todos lo van a recibir. Vengo a predicar a Cristo. Ah, bienvenido, 30.001. Tienen tantos dioses que escuchar la predicación de uno más, para ellos no hay problema. Lo aceptan. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano entienda que Cristo es el único. ¿Sabía usted que la iglesia también debe entender eso? Entonces nuestro encuentro, esa importancia de tener el encuentro, no solo se basa en recibir perdón de pecados, salvación y bautismo en las aguas, tiene que ver con que nuestra vida sea transformada. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, para vivir ese reino de Dios necesitamos un nuevo nacimiento, ¿sí? Necesitamos formatear el disco, porque el primer nacimiento salió fallado, tiene errores, hay que actualizar. Entonces necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Ok. Pareciera que todos hemos nacido de nuevo. Y abrazamos con fe la promesa de que tenemos vida nueva. Pero vida nueva es vida nueva. Es dejar de vivir lo que hemos vivido toda nuestra vida, lo que estamos acostumbrados a vivir. Es una vida nueva. Esa vida nueva está en Cristo. ¿Sí? Nacer del agua y nacer del Espíritu, no quiero entrar ahí a explicarlo porque es un tema más profundo, pero nosotros, el ser humano, es mínimo 70% de agua. Entonces la mayoría de lo que se mueve en nosotros dentro es agua, ¿sí? Todos los nacimientos tienen que ver con el agua, ¿sí? Los bebés en el vientre, en un líquido, todo tiene que ver con el agua. Algo de importancia tiene el ser sumergidos o el tener el bautismo en las aguas. Algo de importancia tiene para la vida espiritual, ¿sí? Yo le voy a decir una frase ahora. Quiero que me responda si es correcta o no es correcta, porque nos va a ayudar a entender o a desarrollar el tema en realidad. Pero nuestra vida se acaba cuando nuestro cuerpo muere. Le cambio la pregunta. ¿La vida depende del cuerpo? Okay. Sí. Mire, una vez hice esta misma pregunta. Y uno de los hermanos me dijo, perdón, hermano Marcelo, ¿usted me lo pregunta en lo espiritual o en lo carnal? ¿Sí? Ok. ¿No le parece que cometemos mucho el error en separar lo espiritual y lo carnal? Porque que yo sepa, no hay dos Marcelo. ¿Hay alguien que se llame Marcelo acá? Aunque lo hubiera, no somos iguales. Es decir, yo soy yo. ¿Por qué lo llevo a pensar esto? Hermano, porque erróneamente hemos pensado que ese reino y ese cielo está tan separado que yo vivo aquí en la tierra, lejos de toda esa realidad de Dios. Y la verdad no. De la misma manera que la reineta, de la misma manera que la reineta nada y vive adentro en el mar, ahí en las costas de Peyúgue y Curanipe. Y lo hace súper bien. De la misma manera nosotros, nuestra vida espiritual, podemos entrar a nadar en aguas profundas. Porque tenemos doble naturaleza. Tenemos naturaleza espiritual y naturaleza terrenal, ¿sí? En Adán esas naturalezas estaban separadas, lejanas, de un abismo a otro abismo, no había contacto. En Cristo todo eso ha sido recuperado. Entonces, ¿qué produce Él? Él produce un nuevo nacimiento.
¿Para qué? Para que ahora nuestra vida espiritual pudiese volver a nacer y se conectara con lo que realmente fue diseñada. ¿Sí? Entonces tú y yo, aunque nuestro cuerpo muera, nuestra vida no acaba. Y cuando Pablo entendió ese concepto, ¿sabe? Tenía aguijón y toda enfermedad y él decía, aunque este tabernáculo se vaya desgastando y la crema no haga efecto, dentro de nosotros hay un tabernáculo, hay un hombre espiritual que se va fortaleciendo. ¿Sí? Ok. El reino de Dios, todo lo que alcanza, todo lo que toca, todo lo que atrapa, lo transforma. Y el reino de Dios, Jesús lo establece, lo trae cerca y dice, el reino de Dios ahora está entre medio de nosotros. Ese reino nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Cristo quiere vivir dentro de nosotros. Porque realmente el verdadero tabernáculo no es este salón, eres tú y soy yo. Y por eso en algún minuto Pablo dice, Cristo en mí, dentro de mí, es una esperanza de gloria. Es decir, necesito tener un encuentro con el Señor para que dentro de mí pueda haber esperanza. ¿Sí? Cometemos el error, a veces como personas solo nos afirmamos en la esperanza. ¿Sí? Tenemos esperanza, estamos viendo que nos va todo bien y hay esperanza. Ok, y si empieza a irnos mal, no, se me acabaron las esperanzas. Perdí las esperanzas. No, ya perdí la esperanza, ya no me llamaron. No, ya no, ya. Ok, porque a veces solo nuestro fundamento es la esperanza, pero la esperanza se funda o se alimenta de lo que vemos. No es que sea mala, no quiero decir que sea mala, pero necesitamos actuar por fe, no por la esperanza, ¿sí? Porque la fe nos hace estar firmes aunque nuestros ojos vean una realidad distinta, ¿sí? Ahora, qué tremendo, de la misma manera, el nuevo nacimiento, el agua y el espíritu, de la misma manera que Dios mete la mano en el costado de Adán, para sacar la costilla, o mete la mano para crear a la mujer, ¿sí? De la misma manera en ese acto donde la lanza rompe el costado de Jesús y salta agua y sangre, figurativamente es el momento donde la iglesia nace y es formada por el Señor. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos de su costado, porque somos su amada, porque somos su novia, porque somos su esposa, porque Él nos ama y se preocupa de nosotros. Y como salimos de su costado, porque de su costado nos abraza, nos cuida, ¿sí? Por eso Él quiere tener un encuentro con nosotros, porque somos su amada. Me va a perdonar, hermano, medio raro lo que voy a decir, pero no se enoja, ¿no? Pero, o sea, no se enoje, pero es un ejemplo, ¿no? Pero, ¿quién se casa? Es decir, ¿quién se casa? ¿Quién decide tener un matrimonio para decirle a su esposa, 6 meses me voy, cuando vuelva nos vemos? Es decir, cuando uno está ahí, tal vez de repente, ¿no? Salen trabajos lejos y se va por 2 meses, pero son temporales. Pero a lo que voy, ¿qué esposo se casa para firmar el papel, casarse y luego irse medio año lejos y no ver nunca más a su esposa hasta el ejemplo? Pero lo quiero llevar a pensar, si somos la amada de Cristo, si de su costado, por causa nuestra, le enterraron una lanza, si somos su prometida, ¿por qué a veces hay personas que huyen tanto del encuentro con su amado?
Porque esa vida conyugal es todos los días. Es todos los días del año. Peor aún, los hijos nacen a raíz de un encuentro, de un tiempo íntimo. ¿Cómo va a nacer el Hijo de Dios dentro de mí si nunca he tenido mi encuentro íntimo con el Señor? No puede haber nacimiento del Hijo de Dios, no puede haber un nuevo nacimiento si nunca he ido a encontrarme con Él. Ahora, ojo, hermanos. Tener nuestro encuentro con el Señor no significa, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Sí, bien. ¿Y tu trabajo? No, todo bien. Ah, ok, me alegro. Chao. No. Tener nuestro encuentro con el Señor tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con desnudez. Desnudo estoy delante de ti. No puedo ir a encontrarme con Él escondiendo cosas. Peor, hermano, en el matrimonio, olvídese. Uno cree que va a engañar, ¿no? ¿Qué te pasó? No, nada, tranquilo. Yo sé que te pasó. No, nada. Como a la 7ª vez cuando ya me preguntan, no, es que pasó esto, pasó. Ah, ok, ¿viste que te pasó algo? ¿O le ha pasado o no le ha pasado? ¿Qué te pasó? No, nada. No, ya por cansancio te sacó la verdad y tuviste que decirlo. Pero a la primera cuando te vio, ya sabía que algo te pasaba. Ok, está bien, pero piensa en Cristo, piensa en el Señor, en la necesidad que Él tiene de encontrarse con nosotros. Está bien dicho, Él tiene la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Él cree en nosotros. Nos diseñó, nos predestinó, Él sabe. Es más, mire, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Nos conoció, nos predestinó. Es más, en el cielo están escritas obras y cosas por las cuales yo tengo que pasar, tengo que vivir y tengo que caminar. La pregunta es, hoy, ¿lo que hemos estado viviendo es lo que el cielo tiene escrito de nosotros? No lo sé. Pero no le darían ganas de saberlo. ¿Cuántas personas aquí que estamos en este salón, cuando llega un regalo a casa, un regalo sellado, ¿a cuántos les desespera el abrirlo? No, a otros no, hermano. Está un regalo. No, es para... no, ese regalo es para Randall. No, pero abrámoslo, veámoslo. ¿Qué es lo que es? Todo lo que está escrito y todo lo que Dios ha preparado para nosotros es un regalo, es una bendición. ¿No le da curiosidad saber qué es lo que Él tiene preparado y qué es lo que el cielo dice de nosotros? ¿Dónde podemos saber eso? En una cita con Dios. En una conversación íntima. Aparto este tiempo para estar contigo. Necesito que me cuentes qué es lo que el cielo escribió de mí. Ahora, ojo, no todo lo que está en la Biblia, lo dije mal. La Biblia no muestra todo lo que es Dios. Dios es mucho más que la Biblia. ¿Sí? No quiero decir que la Biblia no sirva. No. Lo que pasa es que Dios es tan grande. ¿Sí? Y hay muchas cosas más preparadas para nosotros que no están escritas. Por lo tanto, hay muchas cosas más que aprender. Pero empecemos por lo primero, por lo básico. Indaguemos la Biblia.
Porque hay cosas que los ojos de la humanidad o los hombres y no han entrado en corazón, pero Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. Cuando yo amo a alguien, quiero estar con él. Perdón, con ella. Cuando Jehová Dios repréndale. Por lo tanto, si yo no amo a esa persona, no voy a tener interés de estar con ella. ¿Sí? Es una relación fundamentada en el amor. Nuestra relación con Dios tiene que ver con amor. Ok, en ese encuentro de amor no debo mentir, no debo aparentar. Debo ser tal cual como soy. ¿Sí? Ahora, ¿cómo recibimos lo que el cielo escribió de nosotros? En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero Juan el Bautista era tremendo profeta. Vio cielos abiertos, preparó el camino. ¿Cómo la Biblia dice que en el reino de los cielos el más pequeño, no el de 1,50 m, ¿no? El más pequeño, aquel que recién está conociendo a Cristo, aquel que recién está tratando de ser gestado, engendrado, aquel que recién se le está abriendo la sabiduría, el entendimiento, aquel pequeño que recién lo está conociendo, en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Pero Juan fue tremendo. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Reino contra reino, simiente contra simiente, promesa contra promesa. Si no nos llenamos de valentía y de pelear por lo que es nuestro, las tinieblas nos van a quitar todo de nuestra mano. Si no nos paramos en la entrada de nuestra casa para cerrar la puerta a las tinieblas y declarar que no solo yo, toda mi casa le pertenece al Señor. Me va a perdonar lo que voy a decir, pero los vecinos intrusos dejan de ir a tu casa el día que tú les cierras la puerta. Suena medio feo eso, pero cambia la palabra vecino. Todo espíritu inmundo, toda potestad de las tinieblas, deja de ir a tu casa el día que tú le cierres la puerta. Entonces, entrar a esa vida de reino tiene que ver con transformación, con vivir lo que está escrito de mí. Hermano, hay cosas maravillosas que en el cielo están escritas y Dios las escribió para ti. Él te diseñó con algo. Ok, vamos a hacer un closet, un ropero, lo vamos a hacer, listo, y lo diseñamos de esta manera. No, y aquí ponemos el fierro para los colgadores, no, y acá los cajones. Oye, todo está diseñado para usarlo con un fin específico. Pero no faltó que llegó la mamá y empezó a guardar cajas de loza en el closet. No, es que aquí hay espacio, guardémosla aquí. No, no fue hecho para guardar cajas de loza. ¿Pero qué quiere el enemigo? Claro, quiere romper nuestro diseño. A ver, ¿para qué fue diseñado? Pero usémoslo para esto. ¿Por qué a veces tu corazón es tan golpeado, tan atacado, tan destruido? ¿Por qué? Bueno, porque el ministerio profético, las tinieblas, lo primero que rompen es su corazón. No existe profeta 100% certero. Peor aún, saquémonos de la cabeza, los profetas no son adivinos. No es que si Dios lo usa, va a adivinar lo que me pasó. Mentira, aquí no hay adivinos, brujos ni hechiceros. Ni mentirosos tampoco. Hay gente que ama a Cristo. Y hay gente que se conecta con Dios y declara una palabra. Pero en Cristo no hay adivinos. No, es que no me dijo lo que pasó, entonces no es de Dios. Mentira, hermano.
Mentira. Pero eso no significa que no existan los profetas. Entonces la iglesia necesita esos ministerios, todos. Porque todos esos ministerios fueron dados para que la iglesia crezca. No vamos a crecer si los ministerios no se activan. Para la verdadera unidad, para el verdadero crecimiento, para el verdadero despegue, la iglesia necesita manifestar los ministerios que te fueron dados a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Todo eso está escrito allá arriba en los cielos. El enemigo lo único que quiere es romper ese diseño. Entonces, seamos un poquito violentos y comencemos a conocer y a saber lo que el cielo escribió de mí. Funciona. Aunque los años y el tiempo haya pasado, aunque nuestras esperanzas hayan muerto. No, ya pasó el tiempo, ya perdí mis esperanzas, ya tuve mi oportunidad, la perdí. Mentira, hermano. ¿Sabe qué? Aún en tierra de cementerio, aún en tierra de muertos, tus sueños pueden volver a vivir en el nombre de Jesús. Tu vida no depende de tu cuerpo. Tu vida depende de tu espíritu. Y si tu espíritu comienza a beber del río de Dios, recibirá poder y autoridad para que toda enfermedad que ha venido a atarte sea destruida en el nombre de Jesús. El Señor no escribió en el cielo que vivirías un calvario y un infierno aquí en la tierra. Al contrario, el Señor escribió en el cielo que hay maravillosas promesas. Las necesidades y los problemas no se van a terminar. Vamos a seguir teniendo necesidades y problemas, pero dentro de nosotros va a estar Cristo, la esperanza de gloria. Y la Biblia dice que para todo aquel que cree será posible. Si crees, verás la gloria de Dios. No he visto todavía la gloria de Dios, pero quiero creer en Él para un día verla. No yo solo, junto a mi esposa, junto a mis hijos, junto a mis hermanos, a mi familia. Queremos ver la gloria de Dios. Pero un pueblo pasivo, hay muchos que tenemos mascota aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Una de mis mascotas, el otro día, tenía un rico galleta, bocado, alimento. De perrito, ¿sí? Ahí. Y él estaba echado aquí. Y miraba. Yo se la di a probar. Entiendo que no le gustó, la dejó ahí. ¿Sabe qué? Llegaron las aves y empezaron a comérsela. Y él miraba. Pues eso que dice, sí, miraba cómo le comían el alimento. No es divertido, pero a veces yo actúo como mi mascota. Solo me pongo a mirar cómo las aves me comen lo que Dios me dio. Mis promesas, mis esperanzas. Todo lo que usted recibe debe sustentarlo por la palabra. La palabra es una semilla. Perdone que le haga esta pregunta. Perdóneme. ¿Recuerda lo que la palabra profética dijo? ¿Lo recuerda? Si no lo recuerda, pues para la próxima, ponga atención. Atrápela. No la deje ir. Porque una palabra es una semilla. Y hay un campo allá afuera donde hay que sembrar. No solo el mundo, tu casa, tu familia, tu vida, tu corazón. Entonces allá afuera cuando te atacan necesitas una palabra para defenderte. La palabra es la espada. No puedo luchar si no tengo palabra. Más encima aquí Dios viene y me da palabra. Pero a veces se nos olvida. Perdón. ¿Se acuerda lo que se predicó el viernes?
perdóneme, pero de alguna manera es dar un ejemplo. Necesitamos llenarnos de palabra para tener con qué defendernos. ¿Puede usted, de memoria, repetir solo 3 versículos que le den derecho a usted para que el cielo lo bendiga? 2, 1. Podemos de memoria repetir solo 3 versículos que nos ayuden a defendernos de las tinieblas. 2, 1. Entonces, cuando la adversidad, cuando la dificultad nos viene a golpear, necesitamos defendernos con algo. Porque si no si no vamos a estar igual que Juan el Bautista. Bueno, ¿será o no será? Bueno, casa sobre la roca, Dios la usará o no la usará. ¿Será tanto como dicen? ¿Le parece si oramos y decidimos en nuestro corazón tener un encuentro con el Señor, acercarnos a Él? Decir que le amamos, decir que lo necesitamos, que queremos pasar un tiempo con Él, no solo escuchar de lo que Él se dice. Ojalá vivir con Él un tiempo maravilloso. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento que alrededor suyo estaba todo seco. El Señor lo lleva a un valle de huesos secos. Más encima Dios viene y lo pone entre la espada y la pared y le pregunta y le dice: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él, como escudándose, no sé. ¿Tú lo sabes? Yo no tengo idea. Y le vuelve a preguntar y le vuelve a repetir: no sé. ¿Tú lo sabes? Yo, no. Sin embargo, viene el Señor y le dice: mira, levántate y profetiza sobre estos huesos secos. ¿De qué depende que Dios actúe? Depende de lo que mi boca confiesa. Queremos un tiempo solemne. Ustedes han sido respetuosos, han tenido la paciencia de escucharme. Y todo ha estado tranquilo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo con mis palabras empiezo a ofender a José Francisco, a Juan Francisco? ¿Qué pasa si con mis palabras empiezo a ofenderlo? La atmósfera cambia, nos ponemos tensos y salen emociones y luego, tal como lo hizo, nos sacamos la chaqueta y ahí nos vemos. ¿Qué hace que la atmósfera cambie? Solo mis palabras. Entonces a veces, qué terrible, hermano, yo le cuento esto porque lo hemos vivido, ¿no? Hacemos una rica once, un rico cumpleaños, una rica torta. Invitamos a la familia, al tío, a la tía, todo, ok. Y todo en la mesa y nos falta alguien que se acuerda de algo del pasado. Y empezamos todos a ofuscarnos, a enojarnos. No, que la tía dijo, no, que tú... Ok, la rica once y la rica torta, terminamos todos discutiendo, peleados. Y no voy más para tu casa. ¿Qué hizo cambiar ese ambiente? Lo que hablamos. Me va a perdonar. Yo no quiero seguir hablando lo que las tinieblas me han robado y el daño que me han hecho. Yo quiero hablar lo que el cielo escribió de mí. Hay algo escrito que todavía yo no he vivido. Yo quiero vivirlo en el nombre de Jesús. Padre, oramos, vamos delante de tu presencia hoy para pedir
perdón por nuestras palabras, para pedir, Dios mío, que una vez más nos permitas encontrarnos contigo, aún en tiempo de dificultad. Queremos estar seguros que te conocemos. Señor, toda palabra maldicha que haya salido de nuestra boca, hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocer, a indagar, a saber lo que el cielo ha escrito de nosotros. Queremos cada día ver tu gloria y ver tu poder manifestado. Todo corazón destruido por causa de las tinieblas, hoy oramos y profetizamos, sean sanados en el nombre de Jesús. Toda alma destruida hoy sea sanada en el nombre de Cristo. Oramos para que todo ministerio dado a la iglesia sea manifestado en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda cadena, toda celda, toda alma presa hoy sea libre en el nombre de Cristo. Todo espíritu dormido sea despertado en el nombre del Señor. Que un espíritu de tenacidad, de decisión, de valentía, hoy seamos ungidos por el poder del Espíritu Santo, Señor, y que una vez más podamos decidir en conquistar lo que tú tienes para nosotros. No nos damos por vencidos. No fuimos enseñados a renunciar. No fuimos enseñados a darnos por vencido. Fuimos enseñados a declarar tu palabra con fe, a mirar con los ojos del Espíritu. Aunque frente nuestro exista un muro, un cerro, una montaña, tan solo necesitamos la fe como un grano de mostaza para que todo monte que ha detenido mi crecimiento sea destruido en el nombre de Jesús. Atráeme a ti, no me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti.
En la Biblia, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todas las personas que tuvieron un encuentro con el Señor, no solo su vida cambió, su nombre fue cambiado. Entonces hubieron personas que por causa de su nombre estaban destinados a tener una vida de miseria, de pobreza. Sin embargo, cuando llegaron al encuentro con Cristo, su nombre fue cambiado. Nuestras familias, aquellos que nos conocen, nuestros amigos, las amistades, la ciudad, los que nos conocen, te conocen por un nombre. Todo eso puede cambiar cuando realmente nos encontramos con el Señor. Todo eso no puedo, todo eso no tengo, todo eso no merezco, no soy capaz. Todo fracaso puede ser revertido en una gran victoria si dedicamos nuestra vida a encontrarnos con el Maestro, si buscamos ese tiempo maravilloso, si no permitimos que ningún otro amor, ninguna otra pasión nos aparte de verdaderamente encontrarnos con el Señor. Solo Él puede cambiar la realidad de nuestra vida. Solo Él puede transformar lo que no servía en servía. Solo Él puede transformar la derrota en victoria. Solo Él puede transformar la murmuración en alabanza. Es por eso que hoy oramos, clamamos y cantamos que anhelamos al Señor una vez más. Anhelamos estar con Él una vez más. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Somos tu amada, el amor de tu vida.
Perdona todas nuestras infidelidades. Honramos tu pacto hoy con esperanza, con palabras que declaran tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos como congregación, como iglesia, y permite, Señor, que los próximos días sea un tiempo de visitación como nunca antes. En nuestro tiempo de intimidad, Espíritu Santo, te invitamos a nuestra casa. Ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros ancianos, a nuestros niños. Ayúdanos como congregación para no romper el diseño que tú has hecho. Señor, que tu lazo de misericordia alcance a aquellos que se han extraviado. Vuelve a levantar al caído en el nombre de Jesús. Vuelve a sanar al enfermo una vez más. En el nombre de Cristo te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude para que su palabra cada día sea un arma poderosa en nuestra mano. Amén. ¿Qué le parece si con agradecimiento preparamos nuestras ofrendas? Tome su ofrenda en su mano derecha, la presentamos delante del Señor y vamos